RBC Radio y el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú presentan Calidad al Día, un espacio dedicado a fomentar la cultura de la excelencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Calidad al Día, el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros aquí en RBC, en los 104.7. Gracias por estar un día más con nosotros. Tenemos varios temas que contarles y como ustedes saben, y se los cuento porque quizás es la primera vez que se encuentran en el dial con nosotros, que Calidad al Día es un programa, es un intento de traer a debate, a discusión, a conversación, temas que están ligados con el mundo de la calidad, que es un mundo muy amplio, que tiene varias aristas y varias dimensiones, si ustedes quieren. Y una de ellas, probablemente una de las más interesantes, es el tema de la innovación y la tecnología. Y en ese sentido creo que nuestro invitado nos va a poder ayudar a entender este mundo, a sabernos explicar con precisión en qué andamos, en términos de una transformación digital cada vez más audaz. ¿Cómo decirlo en bonito? Es decir, para quienes tenemos más de 40 años y no fuimos nativos digitales, solamente entender que hay que actualizar algo cada 15 días es como una tortura, porque hay que volverse a acostumbrar al entorno y entenderlo nuevamente. Pero la gente más joven, no, ya, es que hasta lo hace con placer. Es que actualizan con gusto. Bueno, esto es solamente un micro ejemplo pequeñísimo de lo que vamos a hablar con Jorge Zambrano, él es el gerente general de Corporación Mundo Virtual. Y es un gusto, Jorge, tenerte en el programa y que nos acompañes. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. También para mí es un gusto y un placer, pues, la oportunidad que se nos está brindando de poder informar justamente a la población y al entorno que siempre está buscando algo más. Y si no está buscando algo más, se le está presentando algo más. Se lo encuentra, ¿cierto? Exactamente. Y nada, pues en el caso de la tecnología está siendo así. Te estás encontrando con aquello donde casi que obligado tienes que montarte en ese tren, porque si no dejas de hacer muchas cosas. Y la vida está avanzando y cada vez es más rápida. Cada vez todo lo queremos ya. Okay. Y bueno, pues se están presentando alternativas muy interesantes que antes se hablaba de la ciencia ficción y de todo esto de que veíamos en películas, y hoy cada día como que lo que están vimos más presentes, ¿no? Sí, lo que vimos en esa película pues lo tenemos allí, está sucediendo. Jorge, quiero que nos des esa mirada, pero te propongo, para conocerte un poquito más y saber de dónde vienes, que nos cuentes un poco de Corporación Mundo Virtual, tu empresa, tu esfuerzo, ¿no es cierto? Tu emprendedurismo, digamos. ¿Qué lógica tiene? ¿Qué buscaba? ¿Cómo lo creaste? Todo parte siempre de la necesidad de servicio, de cubrir un sector que siempre está demandando más. Y cuando vimos esta tecnología que se está presentando de la realidad virtual, pues es algo que está pidiendo a grito gente que ya venía jugando, gente que ya venía con una tecnología y que hoy se le está brindando un portal que lo está llevando aún más allá, que antes era un sueño, que antes era inimaginable y que, como te dije, pues era parte de ciencia ficción. Ya te estás inmergiendo en un mundo donde lo inimaginable pues está siendo... está entrando en tu campo visual. ¿Cómo se produce esto? ¿En qué consiste la organización? ¿Cómo es la apuesta? La apuesta es brindar entretenimiento a través de los juegos, que cuando tú hablas de juegos, pues dices, bueno, sí, mi hijo... Claro, que si el Play, que si el Nintendo, que si la Xbox, ¿no es cierto? Y muchas personas creen que el juego es una distracción para algunas personas, pero también es una educación para otras. Interesante. Y allí va enfocado también estas plataformas que estamos colocando, donde se presenta una variedad que vaya dirigida a distintos públicos. Entiendo. En este distinto público, pues sabemos que hay personas que hoy, si somos adultas, pues nos cuesta un poco entender todo esto. Y cuando nos hablan de un juego como Counter-Strike, para alguien de quizás 50 años, pues es matar gente y entretenerse allí pistoleando. Resulta ser que entre los juegos educativos que está presentando esta novedad, existe como ir a otro país y caminar por sus calles, ir a un museo, ¿sí? Poder entrar al cuerpo humano y saber qué función cumple el hígado,
cómo trabaja el riñón. Todo en realidad virtual. Todo en realidad virtual. Okay. Y por supuesto, la realidad virtual te está presentando de que es una imagen de muy alta calidad. Ya hablamos de la imagen esta de 4K, pero una cosa es ver una pantalla y otra cosa es tener un lente que te transporte a como si tú estuvieses dentro de ese mundo. ¿Ustedes diseñan los juegos? No. Los juegos los trabajamos con proveedores que son los mejores proveedores a nivel mundial. Valga la propaganda, la gente de Steam, que es quien realiza, son los que hacen la mayoría de los juegos para PlayStation, para todos estos tipos de desarrolladores de ¿Y qué hacen juegos. ustedes con los juegos? Nosotros con los juegos se los brindamos, somos la conexión entre la tecnología y el público en general que desee conocer e ir más allá de lo que tiene que ver con entretenimiento. Entiendo. O ir más allá de lo que tiene que ver con educación. Entiendo. Porque esto va dirigido, como te dije, a mucho público. Y mucho público que está deseoso de conocer cosas cotidianas, como saber, como te dije en un principio, poder entrar al cuerpo humano y saber cómo trabaja el hígado debe ser algo fascinante, exactamente. Ahora, ¿todo esto en un entorno web está en la nube o hay que bajar aplicaciones? No, es un programa que nosotros manejamos que por supuesto hay que pagar por ello hay que pagar un derecho y nosotros somos, como te dije, ese vehículo que hace que la persona al colocarse un lente pues pueda a través de una aplicación que ya tenemos nosotros registrada, pues de acuerdo, entrar a este tipo todo de portales. Todo ocurre entonces en la nube y seguramente puedo interactuar con gente de todo el mundo en esa aplicación. Sí. Hay juegos que tú juegas en línea, ¿verdad? Hay juegos donde tú eres individual, te ves tus manos, tienes una especie de controles inalámbricos que dentro del portal o dentro del juego lo que te está viendo son tus manos y allí puedes seleccionar a dónde ir, a dónde virar, qué coger. O sea, ¿qué tirar? ¿Debo jugar con algunos anteojos especiales? Sí, hay unos anteojos especiales. Hay que aclarar algo, está lo que es la realidad aumentada y la realidad virtual, porque últimamente se ven estas gafas que muchos celulares se le colocan a la gafa. Sí, claro. Y ya viene a ser más una realidad aumentada. Entiendo. Donde hay una serie de imágenes que tú estás viendo, que se están proyectando. Te asombras, por supuesto, por la calidad de ellos, pero tú no eres el protagonista. De acuerdo. Ya en la realidad virtual pasas a ser el protagonista. De acuerdo. ¿Sí? De pronto es un prejuicio lo que te voy a decir, pero tú me vas a sacar de ese territorio, ¿de acuerdo, claro. Jorge? Cuando las primeras computadoras llegaron al Perú, estoy pensando en el año 95, 96, pienso además en las 486, que fueron, digamos, las primeras que llegaron. Había 386, pero no había tanto juego. Las 486 ya comenzaron a implementarlo y tal. El juego era básicamente la computadora. Jugábamos en la computadora. Así es. Que si Doom, que si no sé qué. Pero era la computadora. Y luego entra como en una fase de silencio para darle espacio a la consola famosa. Así es. El Play, la otra y tal. Y mi sensación era que el juego en la computadora había ido perdiendo terreno. ¿Esto es así o es una sensación de un espectador que ha mirado un poco las cosas desde afuera? Sigue siendo así. O sea, esta de la realidad virtual está llevando, sobre todo a los gamers, ¿sí? A ya, como te dije, no ser el tercero, sino ser el actor principal. Y ser el actor principal ya es distinto a ser un tercero, porque verte a ti poder modificar algo que otro programó, ¿verdad? Ya te lo hace cada vez más interesante. De acuerdo. ¿Y por qué, Carlos? Porque una cosa es jugar y llegar al límite de lo que la computadora da, y otra cosa es que tú cambies esos límites, ¿sí? Imaginémonos que nos vamos a Venecia y el simple hecho de o montarte en la góndola o caminar por sus calles ya hace que una segunda oportunidad o una tercera sea distinta también. Porque en el momento eres protagonista de ello y puedes decidir. Cosa que antes, la limitante de la decisión la marcaba la programación de ese juego. Pero sigo en la línea de la pregunta, computadora, PC, o en este caso iPads o teléfonos, porque quizás la aplicación también se puede hacer responsive, pueda jugarse en esos aparatos. Pero tengo la sensación que si esto cobra importancia y es cada vez más usado por los usuarios, rápidamente tus competidores de consola lo imitarán o querrán llegar a ello. ¿Pueden hacerlo? ¿Pueden golpearte? De hecho es así. De hecho está ya
gente apostando y gente de marcas grandes ya están a su consola, ya está viniendo con lentes. Ok, se han dado cuenta que ahí va el futuro. Se han dado cuenta que iba el futuro. Tuve la oportunidad de estar presente en el CES de Las Vegas en enero de este año. Que es una gran feria de venta y de encuentro de programadores y juegos, ¿no? Sí, es ir al futuro unos 5 años y saber qué es lo que se viene pues, en todo lo que es consumo electrónico. Todo lo que es consumo electrónico. Y en particular, se está viendo cómo esta área que estamos abordando hoy, pues vienen desarrollos impresionantes. Decirte que ya contamos acá con el Perú con CPU mochilas, ¿verdad? Donde no hay conexiones con ningún cable y puedes justamente colocártela y disfrutar de un juego de esto o llevarte tu negocio, imagínate llevarte tu procesador a cualquier parte, como lo haces con una lacto, pero sin la limitante de la lacto. Jorge, y los latinoamericanos que tenemos el lujo de tener la peor internet del planeta, que quisiéramos ser Noruega o Suecia, ¿no es cierto? Que mientras conversamos por chat estoy pasando una película de DVD, ¿no es cierto? Sí. Y que tenemos la tortura de los operadores de telefonía, que los conocemos todos. ¿Habrá espacio para un desarrollo potente y eficiente de estas tecnologías? Sí lo hay. Todo esto lo han tomado en cuenta quienes han desarrollado todo este tipo de negocios, porque recuerdo que esto va a nivel mundial, ¿no? Okay. Y en sus estructuras pues tienen que ver también las deficiencias, pero son mercados cautivos que quieren capturar. Seguro. Y Latinoamérica, por supuesto, es uno de ellos, ¿no? Sabemos que en Latinoamérica tenemos muchas deficiencias, pero somos altamente consumidores y hay una muy buena representación en el consumo de juegos, en el consumo de tecnología y normalmente lo que hasta ahora está planteado, pues corren los juegos, no colapsan y hay suficiente banda como para poder seguir desarrollando la experiencia que tú tienes. Jorge, ¿hay cifras aproximadas de cuánto dinero mueve al año la industria del videojuego? Mira, la industria... ¿Y ahí introduzco también estas tecnologías? Sí, la industria del videojuego está moviendo cifras de verdad bastante significativas, al punto donde ya se están haciendo, como llaman, campeonatos mundiales, ¿no? En el caso de los gamers. Y te estoy hablando, por supuesto, decirte un número exacto acá, pero están rondando los billones de dólares hoy en día. Billones de dólares. Ya. Y no te hablo en cuanto a comercialización de consolas, te hablo ya a desarrolladores de juegos, a premios que dan justamente estos campeonatos mundiales que están existiendo. Ya vemos en televisión como programas como ESPN está transmitiendo campeonatos de juegos. Claro. Sí, no, si hay una habilidad intrínseca en quienes lo juegan, sin duda. Muchísima. Cada vez esto se va desarrollando más y como te dije, cada vez también el público va pidiendo más. De acuerdo. ¿No? Vámonos a la pausa, Jorge, pero no te vayas para seguir hablando de esto y de esta revolución, digamos, que vivimos, que creo que también genera una enorme incertidumbre en el sentido de cuál es el punto final. Hay punto final, esto seguirá desarrollándose y nos tendremos que adaptar. El que no es de alguna manera versátil va a quedarse en el camino. Quiero hablar de eso contigo en el próximo bloque. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Pausa en Calidad del Día y seguimos con más aquí en RBC, en los 104.7. Ya volvemos con Calidad al Día. Continuamos con Calidad al Día. Qué bueno que se han quedado con nosotros en los 104.7. Estamos en Calidad al Día, el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estábamos hablando de la transformación digital desde la perspectiva del videojuego, que es el negocio en el que Jorge Zambrano, gerente general de Corporación Mundo Virtual, está metido y que es además un apasionado de este tema, pero hay otras miradas en el mundo empresarial que tienen que ver con la transformación digital. Y Jesús Capcha, CEO de Financont, está con nosotros para conversar de esto también. Bienvenido, Jesús. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Un gusto para conversar este apasionante tema. Financont, cuéntenos, ¿de qué se trata? Bueno, somos un conglomerado de empresas de servicio, entre ellas una que desarrolla software, y cada una nos íbamos interesando por este tema, primero internamente, porque teníamos que, digamos, para brindar experiencia a nuestros clientes, también ser más ágiles. Entiendo.
digitalizarnos. Entonces nos preguntábamos por dónde empezar. Los de tecnología decían arranquemos por tecnología. Efectivamente tiene un componente de tecnología importante, pero la tecnología normalmente va después de que el negocio defina su propia visión, mejore sus procesos, la experiencia del cliente, y ahí viene la tecnología con un buen soporte, ¿no? Entonces, cuidado en ese recorrido, porque si empiezo por la tecnología, digamos, puedo cometer el error de en el camino haber hecho una gran inversión y no saber para qué me sirve, ¿no? Y entonces la idea es darles una visión integral en el proceso de transformación digital. Entiendo. Con un fuerte componente o contenido tecnológico. De acuerdo. En ese sentido, ¿qué demandan hoy las empresas en términos de transformación digital en sus organizaciones? Bueno, como este es un proceso profundo en la empresa, normalmente nosotros recomendamos que empiecen por las zonas donde tengan más contacto con el cliente. Ok, porque básicamente el cliente, al valorar ese cambio, hay más posibilidad de ventas y hay más posibilidad de rentabilidad, y eso a todas las empresas nos anima. Entonces, por ejemplo, en un restaurante, desde la atención en una tablet, digamos, tomarle el pedido, que la información llegue rápidamente a cocina, digamos, cocina, ¿no? Facturación, y Claro. no solo eso, algunas empresas nos dicen, oye, con el pedido que me hagan la receta para ver qué productos voy a necesitar para que en mi carga yo ya me vaya adelantando si me va a faltar pollo o algunos insumos, y a irme provisionando, ¿no? Entonces van involucrando varios procesos productivos, comerciales, administrativos, y los automatiza. Entonces, pero esa falta de homogeneidad no perjudica el negocio. Cuando ustedes empiezan por la atención al cliente, ¿no descuidas otras áreas? Claro, en verdad a veces la pregunta es por dónde empezar, pero ¿por qué digo empezar por el cliente? Porque primero que al notar el cliente ese cambio anima a toda la organización. Normalmente las áreas comerciales de una empresa son las más proclives al cambio. Empezar por el área productiva o digamos administrativa es más complejo, porque entiendo, ahí hay como barreras mentales. Normalmente el área comercial, los que están en ventas, en marketing, están más prestos al cambio. Jesús, Jorge, la pregunta desde un ignorante en temas digitales, declarado además. ¿Ustedes dirían que en el futuro el rey del negocio, o el profesional, mejor dicho, dentro del negocio, va a ser el programador? ¿Es el programador el que va a resolver los problemas de la organización? ¿O antes que él hay una cabeza que tiene que ser más lúcida y que entienda el mapa para poder tomar decisiones? Sí, definitivamente estamos entrando en una revolución digital, ¿sí? Por supuesto, el programador viene siendo ahora una de las carreras que van a empezar a tener muchísimo más campo que desarrollar, pues. Pero siempre detrás de alguien está el negocio, la cabeza pensante en cómo llevar a esto al público y cómo hacer de esto algo que se pueda digerir en términos comerciables, ¿no? Y sí, siempre va a haber una cabeza que utiliza a estos programadores, quienes están prácticamente inmersos también en un mundo, ¿sí? Porque no es cosa sencilla ser programador. Hacer una página web de calidad es un tema, no es un tema menor, digamos. Y el ir más allá, porque hoy, tú cuando comenzabas el programa lo decías, a cada momento tengo que actualizar. Así es. ¿Sí? Y lo mismo es para un desarrollador, para un programador, que si no actualiza se queda obsoleto, y obsoleto puede ser el mes pasado. Jesús, ¿usted piensa lo mismo? Sí, o sea, primero hay que definir el modelo de negocio. ¿Cómo voy a brindar la mejor experiencia a mi cliente? Luego viene el contenido tecnológico, que de hecho tiene que ser de muy buena calidad. Cuando decimos calidad, nosotros es cómo satisfacemos la expectativa del cliente, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, en el tema de tecnología, teniendo en cuenta esa necesidad de que la programación, el desarrollo de software nos genere productos de muy buena calidad, estamos entrando a procesos de aplicación de metodologías de calidad. Acabamos de certificar en CMMI, en la fábrica de software, justamente como una respuesta. Ok, ya tenemos bien definido el modelo, pero ahí viene el tema: ¿cuántos recursos necesito para poner en marcha ese modelo vía un proceso de digitalización? Normalmente se piensa que es muy caro, que es muy complejo, ¿no? Entonces ahora ha cambiado mucho eso, como que se ha democratizado. Ahora ya no es que el más grande se come al más pequeño, sino el más veloz se come al más lento. Entiendo. Y entonces eso requiere de software, de programación más rápida, más flexible, de mucha calidad en la programación. Entonces ahí es donde hemos notado nosotros la necesidad de certificarnos, por ejemplo, en CMMI, que es lo que vamos a hacer una presentación en breve, como una respuesta también para acercarnos ya en el componente tecnológico a esa transformación digital de mejor forma.
Antes de irnos a la pausa, yo le planteaba a Jorge, de pronto con alguna ingenuidad, si esto tiene límites, si en algún momento va a parar tanto desarrollo tecnológico, nos vamos a sentar un poco a pensar y luego seguirá, o esto es imparable. Para mí es imparable. Lo que sí debe tener límite es nuestra cultura. Cómo irnos adaptando y no perdernos justamente con tanto avance, porque hoy está sucediendo. Y está sucediendo con algo tan sencillo como los celulares, que nos ha vuelto personas insociables. Absolutamente. Pero muy sociables. Insociables en el tú a tú, claro, y muy sociables en las redes. ¿Entiendes? Entonces, ese es el límite que muchos culturalmente deberíamos de empezar a establecer y también poder hacer un balance, o sea, mejor dicho, hacer un equilibrio entre todos los avances o herramientas que se nos están brindando, pero también darle valor a lo que tenemos, como es nuestra comunicación face to face. O sea, como dicen, nuestra comunicación cara a cara es muy importante, porque hasta los sentimientos, nos estamos convirtiendo cada vez en personas más frías, menos comunicativas con el de al lado, y cuando nos quitan un celular nos damos cuenta que sí existe otro mundo. No, seguro. Yo, digamos, el día de mi cumpleaños recibo 400 saludos por Facebook, pero solo me llama una persona. Entonces es como, algo está... Pero claro, esto es un ejemplo de pronto frívolo y trivial de una realidad, pero sí. Jesús, ¿usted percibe lo mismo? ¿Eso no lo para nadie? Hay una paradoja, ¿no? En este proceso de transformación digital, lo que se busca es que las máquinas, los robots, piensen como humanos, cuando en realidad el humano está, sin querer, sin darse cuenta, está pensando como un robot, como dice, alejado de sentimientos. Esa es una paradoja bien compleja. Ahora, no, como dice también el colega, no creo que haya un límite, porque esto está incentivado por el tema de generación de riqueza. Es decir, las empresas ven a la transformación digital como un vehículo para ganar más dinero, generar más productividad, y si hay un temor de que esto genere digamos, pérdida de empleos, puestos de empleo, ¿no? Nosotros creemos que a lo largo de la historia, desde el vapor, la electricidad, siempre ha habido fenómenos como ese, ¿no? Sin embargo, históricamente no había eso. Lo que había es un reperfilamiento de algunas profesiones, de algunos oficios. Eso es lo que va a ocurrir, y esto no tiene límite. Por eso decía, hay un darwinismo digital ahora, ¿no? Es decir, el que más rápido se adapta a los cambios, ese es el que va a poder, digamos, adecuarse a esta ola. Y esta es una pregunta un poco más política, pero bueno, y ahí va. ¿No nos hacemos cada vez más dependientes de tecnologías que nos proveen los países grandes, y los pequeños seguimos siendo consumidores de esa tecnología? ¿O ya América Latina, y te lo pregunto, Jorge, tú que estás en el mundo del videojuego, dirías tú que comienza a tener una voz en el tema de programación, en los temas de generación de empleo y de producto digital? Sí, de hecho hay un despertar. El hecho de mucha gente entrar y querer ver esto como un entretenimiento ha despertado también a muchos jóvenes. Seguro. ¿Sí? A interesarse más en ello. Es como el hablar otro idioma. Cuando empiezas a hablar otro idioma, te vas interesando en la cultura también de ese idioma, y así está sucediendo con esto. Se están saliendo grandes cerebros, como llamamos a muchos, que están desarrollando esta tecnología, sobre todo la de los videojuegos. ¿Sí? Hay unos que son apoyados por sus universidades, pero digamos que el mayor temor es la fuga. A que sí, estos grandes talento, países, digamos, claro, por supuesto, se lleven esos talentos, pero hay mucha presencia latinoamericana que está hoy en día poniendo su granito de arena en todo este desarrollo. Tal cual, como te comenté en esta feria que fui, me di cuenta cómo Centroamérica y Latinoamérica está teniendo fuertemente una presencia al lado del asiático, que antes era el que llevaba siempre la ventaja. ¿Seguro? Y tal vez ha sido por cuestiones de tiempo, porque han visto esta tecnología con tiempo antes que nosotros, ¿no? O los indios, por ejemplo, también, ¿no es cierto? Sí, los hindúes, y sobre todo hay un país pequeño territorialmente, pero muy grande en tecnología, como es Israel. Ah, mira. Sí, definitivamente muy potente, pero muy potente, y ha sido también gracias al apoyo que el mismo gobierno le ha dado. Sin duda. Jesús, ¿tú piensas lo mismo? Yo tengo una visión de mercado, más de demanda. Perú tiene, digamos, dentro de toda América, constituye América Latina un 4% del mercado total de tecnología e información. Es más pequeño que Chile,
que esté un 7, 8%, y Brasil que está casi en un 30%, ¿no? Brasil no juega, Sí, digamos, es un demasiado gran jugador. grande, sí. Pero sin embargo Brasil en el contexto mundial no es ni el 2%, imagínate. Sí. Claro. Entonces hay un mercado pero inmenso. Ahora, en el Perú ese 4% representa un 20 o 25% de penetración en empresas. Ok. Y mayormente grandes y medianas. Entonces, Entiendo. en pequeñas y microempresas Hay un hay mundo una por gran conquistar, oportunidad. claro. La pregunta es, ¿podrán acceder a ellas? Yo considero que sí, porque como decía también el colega, ahora hay mucho talento. Los jóvenes, sin muchos recursos, startups, centros de innovación, pueden desarrollar un conjunto de aplicativos que puede servir a pequeñas empresas y estas a su vez poder competir con estas grandes. No se requiere en realidad muchos recursos, se requiere mucha innovación. Sí. Entonces lo que acá hay que hacer, y yo pongo en relieve eso, es que no solo la empresa lo va a poder llevar a cabo, acá requiere mucho el esfuerzo del Estado y sobre todo de la universidad, porque de ahí están saliendo esos talentos, no todos con esas competencias para afrontar este proceso de innovación. Entonces ahí falta mucha institucionalidad, mucha colaboración. Las empresas solas está claro que es más difícil, con el Estado sería más rápido, y si la universidad se involucra en promover ese talento ya en términos de competencias que la empresa requiere, estaríamos en un fenómeno muy interesante, ¿no? Tanto para el país como también para generar fuentes de trabajo y empleo. Y puedo agregar de que también hay algún factor que está ayudando mucho a ello, que es que Perú ha sido o es una cuna de emprendedores. O sea, Perú, me he dado cuenta en el poco tiempo que estoy viviendo acá de cómo la gente se está interesando en hacer algo más. Y si consigue esa ayuda, pues por supuesto va a llegar a hacer algo más. Por razones quizás a veces limitantes. Recuerda que la limitación la tienen son las mismas personas, Seguro, ¿no? seguro. Muchos han podido romper esos límites y han llegado a hacer algo o a hacer cosas importantes. Pero hoy en día te comento que hay muy buen nicho de emprendimiento acá en Perú. Y es un factor que ojalá y el gobierno, todos esperamos del gobierno algo. Lamentablemente, pues somos un país latinoamericano y siempre estamos pendiendo de qué nos dan. Pero sí es significativo el hecho de que haya recursos como para desarrollar tecnologías, porque capacidad hay y interés justamente es lo que muestra mucho de esta parte de que está haciendo el emprendimiento hoy en día. Muy bien. Muy interesante. Sigamos conversando en otro momento, porque el tiempo nos ganó. Muchísimas gracias. Gracias Jesús, a gracias ustedes. por estar con nosotros. Jesús Captcha, CEO de Finacont. Gracias por haber estado con Muchas nosotros. gracias. Dije al inicio Financont, pero no, es Finacont, Sí, ¿verdad? la corporación es Finacont y la empresa de software es Contasys. Contasys, Es la que se perfecto. dedica al desarrollo de software, y bueno, hemos entrado a un proceso de certificación que es el CMMI, que estamos tratando justamente de difundir y constituirnos en una especie de Muy gap importante. para esos centros de innovación, universidades, De acuerdo. y llevar adelante todo su esfuerzo. Muchas gracias, Jesús. Gracias por eso. Y también a Jorge Zambrano, por supuesto, gerente general de la Corporación Mundo Virtual. Jorge, gracias. Gracias a ti, Carlos, por la oportunidad. Y bueno, ya pronto estaremos en los centros comerciales. Ah, bueno, ¿sí? ahí Ya los nuestras veremos. plataformas están casi listas para el próximo mes estar inaugurando y poderle brindar ese portal al entretenimiento y a la nueva tecnología que nos está arropando. Excelente, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Pausa y seguimos con más en Calidad al Día. Ya volvemos con Calidad al Día. Continuamos con Calidad al Día. Seguimos en Calidad al Día, qué bueno que se han quedado con nosotros porque los temas interesantes continúan en el programa. Son exactamente las 4 de la tarde con 33 minutos. Ustedes saben que Indecopy supervisa, digamos, el correcto uso de la denominación de origen. En el caso del pisco, por ejemplo, es un caso. Y coordina con autoridades aduaneras, además, las acciones de importación o exportación. Pero además ven todo el tema de marcas, que es tan importante. Asyadi Vázquez, funcionaria de la Dirección de Signos Distintivos de Indecopy, está con nosotros
Y yo quiero agradecerle muchísimo que nos acompañe, que se haya dado unos minutos para estar con nosotros. Bienvenidas, Yadí, gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos y con todo gusto pues les aclararé un poco acerca de este tema tan interesante relacionado a las denominaciones de origen en general, ¿no? Antes de entrar en concreto a eso, te propongo si puedes un poco definir qué cosa es una denominación de origen. Por supuesto, voy a tratar de hacerlo de la manera más simple y didáctica para que tus oyentes puedan entender un poquito de qué se trata este tema. Precisamente las denominaciones de origen son signos. Justamente pertenecen a la clasificación de los signos distintivos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que protege una denominación de origen es el nombre, no el producto, sino el nombre con el que se designa, con el que se llama, con el que se denomina un producto. Entiendo. Entonces, en el caso, por ejemplo... Por eso es denominación. Por eso es denominación de origen. Está designando un producto que es procedente, originario de determinado lugar. Pero no originario en el sentido de que es oriundo de esa zona. Sino de que se elabora, se produce o se extrae en un lugar determinado y que tiene características particulares debido a que precisamente se desarrolla, se extrae o se produce en un lugar particular. Esta zona complementa el nombre de la denominación de origen. Puede ser solo el nombre de la localidad, como Chulucanas, por ejemplo, que designa cerámica, ¿no? O puede ser Payar de Ica, que designa al producto genérico, que es el payar, de la región de Ica. Entonces está conformado obviamente por el lugar geográfico, pero también por el nombre del producto. De acuerdo. ¿Puede un artesano ayacuchano que se somete a los parámetros de lo que denominamos cerámica de Chulucanas hacer cerámica de Chulucanas y llamarla así? No, precisamente porque lo que al reconocerse y declararse la protección de una denominación de origen ocurre es que se establece un ámbito geográfico determinado. Eso es Tenemos muy importante. Un lugar determinado, un territorio donde se va a elaborar el producto, porque previamente se ha demostrado que ese producto precisamente tiene esas características particulares porque el atributo que tiene, las características, se deben al factor humano que vienen a ser las tradiciones, los conocimientos culturales, ¿no? El haberse transmitido el saber hacer de generación en generación, conocimientos en el caso de Chulucanas, por ejemplo, de las culturas tayanes y bicús, que son culturas preincaicas que se han transmitido a los artesanos y que aplican en mucho de su hacer, en el manejo de su cerámica, la aplicación de estas técnicas. Yadí, así sea el ceramista ayacuchano, un trome, tenga unas manos fantásticas para hacer cerámica y la haga igualita a la de los artesanos de Piura, de Chulucanas, no es cerámica de Chulucanas. No. Precisamente lo que se va a hacer es en los casos que se esté pretendiendo con productos que sean elaborados en otras partes y quieran, en cierta forma, tomar el prestigio y la reputación de productos como Chulucanas, hacerlas pasar o quererlas hacer pasar por estos productos, tomar acciones en el caso, ¿no? Porque finalmente no solamente es proteger a los productores o a los artesanos, en el caso concreto de Chulucanas, sino también proteger al consumidor, ¿no? En tal caso, otro ceramista podría decir inspirado en la cerámica de Chulucanas, o podría decir tomado como referencia, o tampoco podría. Tampoco, porque el uso de tipo, imitación... Está prohibido. También está prohibido por la ley, ¿no? Es importante, porque es una forma de cautelar, ¿no es cierto?, toda esa tradición y ese producto que viene de tan atrás. Exactamente. Ahora, ¿qué cosas pueden tener denominación de origen y qué cosas no? ¿Un plato culinario? No, porque la particularidad, como te mencionaba al principio, de una denominación de origen consiste en que tenga una zona geográfica determinada, ¿no? La designación de la denominación de origen va a partir porque hay evocación a un lugar geográfico, pero porque en ese lugar geográfico, en ese ámbito geográfico se ha demostrado, se ha logrado probar que el producto adquiere características particulares debido a este aspecto humano que te mencioné, pero sumado a factores naturales de ese entorno ambiental. O sea, por ejemplo, clima, agua, ¿no? Características climáticas, precipitaciones fluviales, una serie de elementos que van a terminar incidiendo en que el producto tenga estas características particulares. Por ejemplo, si hablamos de productos agrícolas, que son en su mayoría los que conforman nuestras denominaciones de origen. De acuerdo. ¿No?
¿La denominación de origen es una protección internacional? Todos los estados que protegen a través de la denominación de origen ciertos productos, ¿cumplen los mismos estándares o hay matices y diferencias? Bueno, en realidad estos derechos en general, los derechos de propiedad intelectual, los derechos de propiedad industrial, son derechos que se rigen por principios de territorialidad. Esto quiere decir que son protegidos en el país bajo la normativa legal del país. Entiendo. Pero si quieres, puedes hacerlos protegibles en otros países o en otras regiones o en el marco de acuerdos, por medio de acuerdos internacionales, por ejemplo, en la Unión Europea, en la Comunidad Andina, ¿no? Existe específicamente para el caso de las denominaciones de origen un acuerdo internacional que es administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que se llama Arreglo de Lisboa, en el cual participan 28 países, de los cuales el Perú es país miembro. Entonces, uno hace una solicitud internacional a través de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual e indica en cuáles de estos países miembros desea proteger la denominación de origen, y ya el país dirá si es protegible o no, ¿no? ¿Es un gran tribunal? ¿Puede ser un gran tribunal? No, es un registro internacional. Es un registro internacional. Registro que tiene un procedimiento determinado y lo que hace es facilitar el que ya registrada la denominación de origen en estos otros países se encuentre protegida, ¿no? Okay. Como igual pasa con aquellos países que lo solicitan ante Perú. Interesante. ¿Se puede ganar un registro de denominación de origen por puesta de mano o no? Lo que pasa es que, digamos, uno solicita al país o al acuerdo internacional o a la región a la que está llevando la solicitud con argumentos, ¿no? Con el expediente con el que tramitó en el país. Por supuesto, ¿no? con los datos históricos. El registro, así es. ¿no? Y probando que ya fue reconocido previamente en el país de origen, ¿no? O el país solicitante debe demostrar que primero hizo el reconocimiento de la denominación de origen, ¿no? Entonces lleva y protege su denominación de origen. ¿El Perú cuántas denominaciones de origen salvaguarda? Bueno, nosotros estamos en el orden de unas 400 denominaciones de origen protegidas. ¿Qué me estás contando? Pensé que era mucho menos. Lo que pasa es de que nosotros hemos tanto entrado al Arreglo de Lisboa como celebramos también acuerdos con la Unión Europea. Entonces, ahí hay un trato de reciprocidad. Nosotros llevamos a los otros países el registro de nuestras denominaciones de origen y también ellos las solicitan. Entonces, digamos, por ejemplo, ves en el mercado, ¿no? Parmigiano Reggiano, que es un tipo de queso italiano que está protegido con el debido registro de la denominación de origen aquí en Perú. Entonces, también afuera salvaguardan sus derechos sobre este tipo de registros aquí en Perú. Es importante hacer una invitación a que quienes producen con esas características que has mencionado, ubicación geográfica, tradición, que registren una denominación de origen, digamos, ¿los invitarías? ¿Hay que aconsejarlo? ¿Deben hacerlo? ¿O esta es una función que va por otros canales? Sí, yo invito a que se acerquen a Indecopi, a que se dirijan a nosotros, a todos los productores que consideren que tienen productos que necesitan de una herramienta para su posicionamiento en el mercado. No necesariamente la denominación de origen es la única herramienta por la que pueden optar. Así es. Porque en realidad la denominación de origen ayuda a posicionar en los productos, porque finalmente son herramientas comerciales, ¿no? Que van a agregarle valor al producto y le van a permitir tener un mejor posicionamiento, pero cuando hay una organización muy bien establecida detrás de productores que tiene claros los objetivos respecto sobre todo al mercado al que está destinando el producto y que tiene claro que tiene que mantener estándares de calidad, controles, garantizarle mucho al consumidor, que finalmente es el mensaje que va a transmitir una denominación de origen, ¿no? Porque cuando compramos un producto con denominación de origen, lo que estamos buscando es un sello que garantice que efectivamente ha habido un control previo, que hay alguien detrás. Ese alguien detrás es un consejo regulador que tiene que estar conformado por los propios productores que le van a transmitir esa garantía al consumidor. ¿Por qué? Porque se han encargado precisamente de establecer los controles, de asegurar la trazabilidad del producto, que es
cumplir con verificar todas las etapas de producción hasta su puesta en el mercado del producto, ¿no? Y hasta la etapa de comercialización del mismo. De acuerdo. ¿Qué ocurre? Te hago esta pregunta antes de irnos a la pausa. ¿Qué ocurre si yo tengo como productor una denominación de origen para mi producto, pero cuando la llevo a otro país a vender, no me la aceptan con esa denominación de origen y me obligan a cambiar el nombre? Y uno, por temas comerciales, por volumen, por una serie de cosas, decide aceptar hacerlo. ¿Qué ocurre en ese caso con las empresas? Bueno, te menciono, no todos los mercados tienen el sistema de denominaciones de origen. Okay. Hay mercados que, o países, mejor dicho, que no tienen un sistema de denominaciones de origen. Entonces, tienen otros sistemas de registro o de protección. No le dan importancia a este aspecto de valor agregado con el que estamos llevando el producto. Hay que tener también en cuenta a qué mercados estamos dirigiendo nuestros productos, ¿no? Digamos, por ejemplo, hay un mercado bastante al norte de Perú que no toma en cuenta el tema de las denominaciones de origen como valor añadido para los productos. Entonces, depende también las estrategias de comercialización de los productores. Si ese mercado no le va a dar valor a la denominación de origen, a diferencia de repente de otros mercados, entonces mi opción es ir con mi nombre genérico. En el caso de Payar de Ica, son payares. En el caso del payar, ¿no?, que conocemos nosotros, en el mercado europeo, por ejemplo, en español, se conoce como judías. No es el mismo nombre, ¿no? Entonces, son estrategias de comercialización también, ¿no? Dependiendo de qué es lo que te pide el mercado. Bueno, ¿sabes qué? Te propongo algo, Asyadi. Como este tema es tan interesante y hay que seguir hablándolo, quédate un ratito más. Perfecto. Para seguir conversando, ¿te parece? Me parece perfecto. Nos vamos contigo para el siguiente bloque y seguimos hablando de esto. A quienes les haya interesado el tema, lo que nos interesa es el análisis de fondo, no el ruido ni la cosa política. Así que quédense con nosotros para hablar de temas de fondo, no de la menudencia que suele estar presente en muchos de los debates que se proponen en medios. Quédense con nosotros, esto es Calidad al Día. Ya volvemos con Calidad al Día. Continuamos con Calidad al Día. Seguimos, estamos con Asyadi Vázquez, funcionaria de la Dirección de Signos Distintivos de Indecopi, y lo que acabas de contarnos me parece absolutamente trascendente. Es decir, si un país, para la comercialización de un producto que recibe por importación, digamos, ¿no es cierto?, no valora o no tiene en sus normas el concepto de denominación de origen, no tendría por qué darle validez en su mercado. Por lo tanto, eso significa que el productor no debería ni resentirse ni molestarse, sino entender que son reglas propias de ese mercado. Eso es correcto. Es correcto, porque finalmente volvemos a lo mismo. Se trata de una herramienta comercial, de una herramienta empresarial que le está agregando valor al producto, pero obviamente le está agregando valor al producto para aquellos mercados que van a tomar en cuenta esta herramienta, ¿no? Pero si me hablas de payar, lo entiendo, porque es un producto que involucra o que mueve o que consideramos, digamos, un producto que no es los llamados bandera, ¿no es cierto? Que de pronto es un concepto a discutir, digamos, ¿qué cosa es un producto bandera, ¿no es cierto? O el ceviche, aunque el ceviche no puede tener denominación de origen, digamos. ¿Qué pasa cuando se mezclan estas emociones y estos sentimientos? Bueno, hay que tener en cuenta que la denominación de origen, como te señalaba en un principio, es un signo. Este signo implica que tengas el nombre de una localidad, de una ubicación geográfica, donde haces una evocación simultánea de ámbito geográfico, lugar, ¿no?, con un producto. ¿Por qué? Porque este producto tiene reputación, ¿no? Goza de un prestigio porque se le vincula a este lugar donde adquiere estos atributos particulares que lo hacen diferenciarse de otros de su mismo género en el mercado. Champán en Francia, por ejemplo. Es un espumante finalmente, ¿no? El nombre genérico del producto es espumante. Tenemos espumantes en España también que son otra denominación de origen que se denomina cava. Exacto, eso estaba pensando. Los catalanes le llaman cava al mismo producto. Pero cuando hablas de champán, estamos hablando de una denominación de origen muy potente, además. Exactamente, ¿no es cierto? ¿no? Que tiene mucha historia, digamos, y que ha recibido
mucha atención por parte Ok. de los franceses. Tomo ¿no? ese ejemplo Ujú. y si el que produce champán en Francia lo lleva a un mercado donde no se acepta la denominación de origen, ¿estaría dispuesto a llamarle espumante a su producto? Esas son decisiones ya estrictamente comerciales, ¿no? Un poco Pero fíjate lo que no sucede. daña su marca. Lo que pasa es que la marca es, por ejemplo, Mumm, ¿no? Dom Perignon. Claro. Estas son las marcas, las que diferencian a todo Así es, toda todo esa ese denominación producto, de así es. origen, ¿no? Ajá. Cada empresa tiene su propia marca. Pero habría que ver qué sucede, por ejemplo, con champán en el mercado americano, donde Estados Unidos usa como si fueran marcas las denominaciones de origen. Mira. ¿Qué ocurre? ¿Los franceses entran con sus productos para Ah. allá? Entiendo que sí, ¿no? ¿Y cómo ocurre el tema? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué sucede con las decisiones comerciales? En realidad no te podría precisar cómo se comportan ellos, pero sin embargo te lo dejo como ejemplo también, porque en Estados Unidos no existe dentro de su legislación el que se encuentren contempladas las denominaciones O sea, de los origen, californianos que producen una uva estupenda para hacer vino pueden llamarle champán sin ningún problema a su producto. ¿no? Sin ningún problema, no sé, pero de que pueden incluir dentro de sus denominaciones el término Podrían. cuando podría llamarse en inglés un sparkling, por ejemplo, De ¿no? acuerdo. Ahora, es importante que conversemos esto porque no me imagino a los franceses furiosos porque No los alguien- vayamos a enfurecer, no más haciendo el comentario, no vayan a mandar una carta. Lo que creo es que en el caso del pisco y las últimas situaciones vividas, no la última, todas las vividas, creo que apelan a unos nacionalismos que tendríamos que mirar más de cerca. Y que creo que hay que entender que una cosa es lo comercial y el sentido de lo comercial y otra cosa es el sentido de la identidad. ¿O crees que calzan ambos y hay que cuidar ambas cosas en nuestros productos? Bueno, esas son definitivamente decisiones muy particulares, estrategias de comercialización, estrategias empresariales que le toca tomar las decisiones a cada empresa. El tema de las denominaciones de origen, obviamente, con productos que son sensibles, siempre va a ser, digamos, un tema controvertido que hay que tratar con pinzas, ¿no? Y definitivamente, al tratarse de temas delicados, las decisiones y las estrategias empresariales también tienen que ir en función a esas sensibilidades. Entonces ya depende de cada empresa si elige optar por una decisión u otra en función a lo que espera también del mercado local y no solamente de cuál es su estrategia de comercialización fuera, porque obviamente van a poder ocurrir reacciones a nivel nacional, ¿no? A nivel local. No, Hay un pero- mercado importante también. Pero Luis Grande, Takama ha decidido salirse de la Sociedad Nacional de Industrias por este tema. O sea, no es un tema... Ya aterrizamos en concreto. Terminamos ahí, ¿no es cierto? Pero salgamos otra vez. Lo que te digo es eso, que no es un tema que mueve otras fibras. Y eso es lo que quería preguntarte, ¿no es cierto? Sí, definitivamente, pero como te digo, las fibras que se mueven son de los consumidores finalmente, ¿no? De aquellos que consumen y aquellos que no consumen también, pero que se sienten afectados definitivamente por el tema. Y lo que sucede es que el concepto de denominación de origen a veces se orienta hacia entender que se trata de otro tipo de protección realmente de la queso. Acá estamos hablando de un signo. Estamos protegiendo un nombre en realidad, ¿no? Y ese nombre pasa por un procedimiento donde los productores tienen que pedir permisos para usarlo en sus productos, pero en productos que han tenido hasta el momento en que han culminado su proceso de elaboración un nombre genérico, ¿no? Que en su momento han sido una simple cerámica, en su momento han sido un simple payar, en su momento han sido un simple grano de maíz, ¿no? Que han sido un grano de café. Pero luego, cuando ese producto ya se empaca, ya obtiene una autorización de uso y se pone en el comercio y tiene todas las de la ley para poder usar la denominación de origen, retira el nombre genérico con el que se puede confundir en el mercado con otros similares y usa la denominación de origen. De acuerdo, pero Por eso es precisamente una herramienta de diferenciación y de comercialización para ayudar a posicionar a los productos y para ayudarlos a que le agreguen valor a estos. Pero fíjate, Yadi, que creo que la discusión podría ir incluso a otros niveles. Es decir, cuando yo soy productor, ¿no es cierto?
vamos al ejemplo de la cerámica de Chulucana, ¿no es cierto? Y soy de Chulucanas y mi familia es artesana y mis orígenes expresan esto que se llama cerámica de Chulucana y esta denominación de origen. Cuando el Estado peruano reconoce que mi cerámica tiene este componente, es como una medalla, es como un sello de calidad, es como que me están diciendo, tú eres muy especial por esto que produces. Entonces, cuando en tus decisiones comerciales de alguna manera desvirtúas este honor que te ha dado el país, y lo estoy llevando a planos bien emocionales, ¿no es cierto? Este honor que te da el país de tener esa medalla, los peruanos nos preguntamos entonces si no vale la pena a quienes se portan mal en el uso de esas denominaciones, quitárselas. Pero por supuesto que sí. Por eso existe un reglamento, por eso existen las normas donde se establecen cuáles son estos parámetros, ¿no?, de conducta, pero también parámetros técnicos que se tienen que cumplir para que se pueda usar esa denominación de origen. Eso es clarísimo. Y el incumplimiento de estos da lugar a que haya cancelaciones de estos permisos que constituyen las autorizaciones de uso. Entonces, el tema es también pasar porque se establezca dentro de la reglamentación parámetros también de comportamiento que se pueden incluir, ¿no? Pero forma parte también de que establezcamos conjuntamente con los productores cuáles van a ser todos estos parámetros. Pero es que los productores van a decir, esto es muy restrictivo. No somos Suiza, ¿no es cierto? Y entonces, claro, con ese argumento lo que quieren es cualquier cosa vale. Y yo creo que hay cosas que cuidar. No sé si tú sientes lo mismo. Definitivamente. Y eso es tarea de Indecopi, precisamente, resguardar las denominaciones de origen, darle la seguridad al consumidor de que nosotros estamos haciendo nuestra tarea y efectivamente, como comentaste al inicio de nuestra conversación, se está haciendo toda una campaña de fiscalización puntualmente en el caso del pisco en todas las regiones pisqueras para asegurarle al consumidor que estamos haciendo nuestro trabajo, pero sobre todo que van a ir adquiriendo paulatinamente productos que estén dentro, ¿no?, de los parámetros que corresponden. Y es una tarea que es ardua y que se está realizando constantemente. Me parece interesantísimo lo que hemos hablado, porque además, a buen entendedor, pocas palabras, es decir, en vez de quedarnos en la refriega y en la bronca, por estos temas lo que hay que hacer es ganar la guerra comercial y imponernos con nuestros productos en el mundo y que la gente los conozca porque son estupendos y porque tenemos buenas estrategias comerciales. Y no quedarnos en eso de me copió, sí me copió, que creo que nos amarra todavía a posibilidades enormes de crecer. Pero en fin, es una opinión muy personal de un humilde servidor. Muchísimas gracias por haber estado. Muchísimas gracias Me a ti encantó por conocerte porque has sido además muy clara en un tema que por lo general los abogados no saben explicar muy bien, pero tú nos has ayudado a entenderlo bastante bien. Asyadí, un nombre interesante también, una denominación de origen. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, después de esta conversación nos vamos ya, porque ya es la hora, porque son casi las 5 de la tarde. Y yo quiero agradecerles siempre que estén con nosotros en Calidad al Día, porque además es un gusto conversar con ustedes y cambiar opiniones y discrepar, por supuesto, siempre en buenos términos y no como en Twitter, donde cada palabra parece que es un insulto y un agravio, cuando lo rico es conversar e intercambiar ideas. Nos vamos. Galo Flores produce este programa y Carlos Cornejo lo conduce. Muy buenas tardes. RBC Radio y el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú presentaron Calidad al Día. Todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde, aquí en su dial 104.7 FM.